Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Mire a su hermano y dígale esto: crezca y dé fruto. Ahora devuélvasela a usted que le dijeron: usted también crezca y dé fruto. Y es que de eso se trata ser cristiano. Si usted no crece, así de sencillo y de entrada, si usted no crece y usted no da fruto, usted no es cristiano. Se cayó la congregación. Si usted no crece y no da fruto, usted no es cristiano. Y es que todo lo que tiene vida tiene que crecer y desarrollarse. Supongamos que este edificio es abandonado. Mutee el piano. Gracias. Listo. Supongamos que usted y yo nos vamos de este edificio y abandonamos este templo físico. Y nos vamos durante 5 años y volvemos dentro de 15 años. ¿Qué va a pasar aquí al interior con puertas cerradas? Se arruina. ¿Qué más? Se deteriora. ¿Pero qué más? ¿Qué puede pasar? Con el tiempo puede llegar a caerse. Pero también en este lugar, aunque no parezca, va a salir plantas. Por estos sifones van a salir de pronto plantas, ¿cierto? La tierra va a hacer que surjan las semillas o la hierba, y la hierba va a romper el concreto que hay aquí, y finalmente esto se va a llenar de plantas, de maleza. Aunque está en un ambiente hostil, la maleza va a crecer porque todo lo que tiene vida crece. Y hay maleza que tiene vida y crece, ¿cierto? Y es natural en los seres vivos que nazcan, que crezcan, que reproduzcan y mueran. Eso pasa en todo, ¿cierto? Todo lo que tiene vida tiene que crecer. Nosotros como seres vivos y también como seres humanos, igual a los otros seres vivos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero también nosotros podemos desarrollarnos en otros ambientes, ¿cierto? Nos desarrollamos en el área física, crecemos físicamente. Desde que está el tiempo de la concepción, allí ya hay vida. Y desde allí ya Dios está trabajando en nosotros. Dios nos ama desde la eternidad, pero también desde la eternidad, también Dios nos ama desde el vientre de nuestra madre. Hoy, esta semana ha sido terrible con el tema del debate que se abrió nuevamente por el aborto. Dios está entretejiendo, nos dice la palabra de Dios, en el vientre. Y desde allí nos está ayudando a crecer en el área física. Crecemos físicamente. Crecemos emocionalmente, ¿sí o no? Uno crece emocionalmente. Uno crece intelectualmente. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a hacer una cantidad de cosas y crecemos entonces en esas áreas. Pero Dios también quiere que sus hijos crezcamos espiritualmente. Gracias por el entusiasmo. Dios quiere que nosotros, sus hijos, crezcamos espiritualmente. Pero no todo el mundo puede crecer espiritualmente. ¿Sabe para quién es el crecimiento espiritual? Para los hijos de Dios. Una persona que esté fuera de los caminos de Dios, que no tenga esa relación de padre a hijo, podrá crecer en todas las dimensiones para lo que Dios lo diseñó como ser vivo.
pero nunca podrá crecer espiritualmente. ¿Y qué de los brujos? Ellos no son espirituales, ellos son espiritistas. Ellos manipulan el mundo de los espíritus y a los demonios y trabajan en línea con ellos. Los medium, toda esa gente no es espiritual, esa gente es espiritista, cosa que Dios aborrece. Dios quiere que sus hijos sean no espiritistas, sino que sean espirituales. Y cuando hablamos de ser espirituales, hablamos de una vida que es gobernada desde lo espiritual y se materializa en lo natural. Es la voluntad de Dios. Pero la única manera de poder entrar a ser espirituales es convirtiéndonos a Jesucristo. Cuando yo abro mi corazón para el Señor, Él entra en mi corazón a través de su Espíritu. Y a partir de ahí yo estoy facultado para crecer espiritualmente. Y hay un pasaje de la Biblia que nos ayuda a entender qué principios debemos aplicar nosotros para crecer espiritualmente. Y hay muchos principios en la Biblia, pero hay un texto hermoso que habla de la vida, de cómo se reproduce. Está en Juan capítulo 15, vamos a leer Juan capítulo 15 y vamos a ir avanzando en el texto para darnos cuenta de algunos principios. Amén. Entonces yo quiero que leamos allí el versículo 1 al 3, a ver qué nos dice del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: yo soy, ¿qué? La vid verdadera. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios y el Dios Hijo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ayúdame aquí con el zoom de aquí, por favor, para que lo cuadres un poquito. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le está hablando? A la gente que es hija de Dios. Le está hablando a los hijos de Dios. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, cuando habla de pámpano está hablando de personas. Y está haciendo una comparación con lo natural, ¿cierto? Y dice que nosotros somos pámpanos. Pero aquí hay algo que me preocupa. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso me preocupa. En otras versiones dice: lo cortará. En otras versiones dice: toda rama que no dé fruto, la cortará. Para mí eso es preocupante. Si usted no da fruto es porque usted no ha sido bien injertado o usted no se ha convertido, mejor dicho. Y va a llegar un momento que aunque usted asista a la iglesia, sea religioso, haga una cosa u otra, si usted no da fruto, usted será cortado. Eso a mí me preocupa. Como me preocupa lo que hablamos hace 8 días, que la sal que pierde su sabor será sacada afuera para ser hollada por los hombres. Eso tiene que llamarnos la atención y preocuparnos un poco. Y analizar si somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tendremos que dar fruto. Pero ¿qué pasa con la gente que da fruto? ¿Cierto? Dios empieza a tratar con ellos. Bueno, aquí Jesús está colocando esta representación de los pámpanos y dice que Él es la vid verdadera. Si existe una vid verdadera es porque existen vides falsas, ¿cierto? Y así como existe la vid verdadera, aquí está hablando, existen los hijos de Dios verdaderos y los hijos de Dios que no son verdaderos. Hay otra parábola que habla de lo mismo, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y algún día, cuando venga la cosecha,
Ante el Señor dice que los ángeles separarán el trigo de la cizaña. ¿Y ustedes sabían que el trigo y la cizaña son muy parecidos? El trigo y la cizaña son bien parecidos. Y también nos habla de cristianos verdaderos y de cristianos falsos. Hoy vamos a analizar a la luz de la palabra en qué estamos nosotros, ¿cierto? En qué posición estamos nosotros. Pero el trigo y la cizaña se parecen tanto, pero hay algo que los diferencia. Físicamente son iguales, ¿cierto? Pero el trigo siempre se inclina. ¿Sabe por qué? Por el peso de sus frutos. Y el trigo, y la cizaña, aunque pareciera que tuviera frutos, no tiene nada. Eso es liviano y siempre está erguido. Qué buena ilustración, ¿no? Los verdaderos cristianos siempre están postrados ante el Señor, dándole frutos a Él, dándole frutos al Rey, al labrador y a la vid. Amén. Entonces, Él es el labrador. Existen entonces falsos y verdaderos. Hay quienes dan fruto y quienes no dan fruto. Y a través de este pasaje podemos encontrar algunas características o algunos principios o algunas evidencias de aquellos que son verdaderos. En el versículo 4, leamos hasta el versículo 7, a ver. Aquí hay varios principios. Dice, permaneced en mí, diga conmigo, permaneced. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es preocupante. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, eso es tremendo ahí. Ya dijimos que nadie puede llegar a crecer espiritualmente si no tiene a Jesús en su corazón. Usted podrá hacer una simulación. Las personas pueden llegar a simular ser cristianos, tal vez adoptar ciertas prácticas y ciertos lenguajes para parecer ser cristianos, pero si no tienen a Jesús en su corazón, no pueden ser espirituales y crecer como Dios quiere que crezcamos. Pero hay otro asunto que debemos desarrollar nosotros para poder llegar a desarrollarnos espiritualmente, y es permanecer. Porque eso va a garantizar nuestro crecimiento y va a garantizar nuestra vida. Porque la vida del producto depende de la conexión de la fuente, con la fuente. La vida del producto depende ¿de qué? De la conexión que tenga con la fuente. Se lo explico con una ilustración. ¿Qué pasaría con un pescado donde lo saquemos del agua? ¿Por qué? Porque lo desconectamos con la fuente de vida, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si en vez de coger un pescado de esos animalitos, yo cojo a un pescado de ustedes, o sea, uno de ustedes, y lo meto al agua? ¿Por qué? Porque lo desconecto de la fuente. Así que nuestra vida en lo natural depende de la conexión que tengamos con la fuente que nos produce vida. Y hay muchas cosas que nos producen vida aquí física, que es el agua, el oxígeno y una cantidad de cosas. De la misma manera, nuestra vida espiritual depende de la conexión con la fuente. Y para poder garantizar esa conexión con la fuente, debo que permanecer.
Yo no soy cristiano los domingos por la mañana cuando el pastor empieza a orar, ni cuando hay campaña evangelística. Dios nos llama a ser sus hijos todo el tiempo, pero debemos estar conectados con Él, permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer? O sinónimos de permanecer: morar continuamente, ¿cierto? Habitar continuamente. Permanecer es eso. No es una visita corta, no es una experiencia espiritual, es continuamente debo permanecer. Y sí o sí, la única fuente que me conecta con el Dios Espíritu, que produce vida y que desarrolla la vida espiritual, es el Espíritu Santo. Y la única manera de conectar con Él, hermanos, sí o sí, es la palabra de Dios y es la oración. Pastor, otra vez lo mismo. Sí, eso es lo mismo. Eso no cambia. Es la manera en que nosotros nos mantenemos conectados a la fuente. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo. Cuando dice en, está diciendo está dentro de. De modo que si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta es: ¿por qué no han pasado todas las cosas viejas? Debe ser porque todavía no estamos en Cristo. Y por eso para algunos es fácil andar como andan, ¿cierto? No como Dios quiere, sino como el mundo anda. Pero cuando yo estoy dentro de Cristo, la luz de Cristo me alumbra. ¿Cuántos quieren santidad en su vida? Una unción de santidad. Algunos están esperando que la unción de santidad sea ministrada por algún ministro del Señor. La santidad de nosotros no va a provenir de la imposición de manos de otro ministro. La santidad viene sobre nosotros cuando nos metemos con el Espíritu Santo. Yo creo en la imposición de manos. Yo creo en la doctrina de la imposición de manos. Podemos impartir muchas cosas a través de la imposición de manos. Pero nuestra vida depende del Espíritu Santo, y es a través de la oración, de sumergirnos en la presencia de Dios. Iglesia, tenemos que crecer y dar fruto, pero la única manera es permanecer. Insistentemente, continuamente en los púlpitos se escucha de los pastores: oren. Los invitamos a orar, oren en sus casas, y todo el mundo dice: sí, amén, es que eso sí. Eso es verdad y eso que... Pero la pregunta es: ¿lo está haciendo? Entre tanto, nosotros aquí generamos un espacio de oración para que estemos ahí, para que nadie tenga las cosas que allá no oran. Aquí sí oramos y aquí también ayunamos, como en todas las iglesias. Pero tenemos que buscar la conexión con la fuente. O si no, usted se va a morir, usted se va a secar y puede llegar a ser cortado. Eso me preocupa. Hay ministerios que van a ser cortados, hay ramas, hay ministerios que nunca dan fruto y ellos son cortados. Eso lo he visto en la historia. Lo he visto vez tras vez, gente que no dio fruto, listo, con permiso, corte. No estoy hablando de salvación, pero sí estoy hablando de los frutos. Mejor dicho, en otras palabras, el que no sirve para Dios estorba. Eso sonó feo. ¿Eso quita que Dios es misericordioso? No, Dios es un Dios misericordioso. Es tan misericordioso que hoy, un día más, está llamándonos a crecer y a dar fruto y abriéndonos los ojos. Porque continuamente nos está llamando a eso. No se trata solamente de ir el domingo a la iglesia o estar en eventos, no. Se trata de crecer y dar fruto y estar conectados con la fuente. Hay gente que es cortada. Eso lo vemos en la experiencia y eso también lo vemos en la Biblia. O si no, pregúntele a Sansón. O si no, pregúntele a Saúl. Yo creo que debe ser muy frustrante que a uno lo saquen
del partido. Eso debe ser muy, muy, muy tenaz. Muy tenaz. Pero que Dios nos ayude a estar conectados. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ¿con quién tengo que estar conectado yo? Con Jesús, con la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es muy seguro que en todas las iglesias hoy domingo que están alabando al Señor, hay un gran número de hermanos que tienen nombre de que viven, pero que están muertos, como la iglesia de Sardis. ¿Y sabe por qué están muertos? Porque no están conectados a través de la oración y la palabra al Espíritu Santo de Dios. No están conectados. Así que aunque aparentemente hacen todo lo que los cristianos hacen, tienen hasta una buena vida y todo, pero no dan fruto, no crecen, porque están desconectados. Así que el llamado es a permanecer, a conectar continuamente con la fuente de vida. Jesucristo dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Por eso digo que hay que estar conectado ¿con qué? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida. Mis palabras son vida y son espíritu. La palabra de Dios es algo inmaterial que gobierna en lo espiritual. Pero por la palabra de Dios se hacen todas las cosas. Eso dice Hebreo, que todas las cosas que nosotros vemos fueron hechos de las cosas que no se veían. Por la palabra de Dios. Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Cierto? Y organizó todo a través de ¿qué? De la palabra. La Biblia dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Cuando yo me meto con la palabra, me estoy metiendo con Jesús. Cuando yo entro en esa luz, mire, la palabra que uno proclama, predica, tiene una autoridad tremenda en el reino de Dios. Por eso más adelante en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uy, es tremendo esto. Tremendo esto. Porque es una palabra que viene desde lo espiritual, desde el trono de Dios. Si yo estoy en Dios, si yo estoy escondido en Cristo, la palabra que yo proclame será una palabra que estará cargada no solamente de conocimiento, sino será una palabra cargada, llena de poder de Dios. Y puedo pedir lo que quiera. Y todo, ¿quién lo está diciendo? Un pastor fascineroso que alborota las masas para emocionarlas. Lo está diciendo Jesús. Y todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Lo está diciendo el Rey. Miren, les garantizo, si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran, que corren por cuenta mía. Ahora, cuando uno permanece en Dios, uno no andará pidiendo bobadas. Uno estará de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Y todo lo que uno pida será hecho. ¿Acaso no es voluntad de Dios que sus hijos vengan a los pies de Cristo? Cuando permanezcas en Dios, camines ahí. Esa palabra traerá una cobertura especial sobre tus hijos. Y Dios hará cuando Él lo considere oportuno. Porque Dios es un Dios oportuno. ¿Cómo permanecer en Dios? Ya les dije, ¿a través de qué? De una vida de oración, de una vida de la palabra. En una palabra más sintetizada, en una vida devocional. En una vida de devoción a Dios. Eso hace que yo permanezca en Dios. Pero también debo permanecer en su amor. Ese pasaje habla de permanecer en mi amor, ¿cierto? Entonces, cuando yo permanezco en Dios, en su palabra, obedezco, eso me ayuda a permanecer en su amor. Mi obediencia hace que yo permanezca en el amor de Dios a través de esa perseverancia y esa continuidad, obedeciendo la palabra de Dios.
Dios anhela que nosotros permanezcamos. Cuando esto ocurra, hermanos, cuando amemos al Señor, cuando conectemos con la fuente de vida, cuando vivamos una vida disciplinada en la oración continua, permaneciendo en Él a toda hora, a cada instante, nosotros necesitamos permanecer en Él a cada instante. A veces circunscribimos conexión con Dios solamente a momentos de oración. Usted puede estar donde sea y estar conectado con el Espíritu Santo. Es que no es algo religioso, es una relación con Dios. Él es nuestro acompañante para todos lados. Y yo puedo ir con Él a todos lados, no solamente es para venir a la iglesia. A veces tratamos al Espíritu Santo como si fuera algo. Y Él no es algo, Él es alguien. Además tiene un nombre, Paracleto, Consolador. En otras palabras, el que está a mi lado. Eso es lo que significa Espíritu Santo. Pero a veces tratamos la presencia del Espíritu Santo y por eso nos desconectamos de Él, porque lo tratamos no como a alguien, sino como a algo. Y entonces aquí tenemos algo. Mire este micrófono, algo. Si lo desconecto, pero si lo conecto, mi voz se escucha. Esto es algo. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo es algo. Entonces vamos para culto. Listo, lleguemos a culto. Prendamos al Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre. Lo prendimos. Se acabó el culto. Apaguémoslo. Y ya. Y nos vamos. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Si yo camino con Él, estoy conectado a la fuente de vida. Amén. Donde sea, en los ambientes más diversos. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está con ustedes en el baño? A algunos les da como pena con el Espíritu Santo, pero allá se mete Él. Cuando usted se sienta allá en el trono blanco, Él está ahí. ¿Y acaso yo no puedo entablar una conversación con Él en el baño? Por lo menos dele gracias a Dios que usted puede entrar al baño. Porque hay gente que no puede ir al baño y hacer del uno ni del dos. Pero tan rico que es ir al baño y poder hacer y decir gracias, Señor. ¿Sí? Suena irreverente, pero Dios está en todo lugar. Puede ir con nosotros a las vacaciones, puede ir con nosotros a las fiestas, a las celebraciones que nos inviten. Él puede ir con nosotros y no desconectarnos de la fuente. Mira, hay gente que sale a vacaciones y es sinónimo de hasta aquí llegué yo con el Señor, hasta luego, nos vemos en febrero, Señor, cuando empiecen los programas en la iglesia, allí estaré firme. Pero en diciembre y enero no me esperen en la casa, ¿sí? Porque desconecto. Usted está en vía de extinción. Si usted está viviendo así, usted está en vía de extinción y está corriendo riesgos de ser cortado. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, pero no solamente que crezcamos, sino que llevemos mucho fruto. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice allí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, diga fruto, lo quitará. Mire el versículo 8. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, diga mucho fruto. Y si seguimos leyendo el texto, vamos a hablar de mucho fruto, de más fruto. Y es como un progreso, vemos fruto, mucho fruto, más fruto, porque en eso es glorificado ¿quién? El labrador, el Padre. Así que de eso se trata la vida cristiana, de crecer y dar fruto.
Pero la pregunta es entonces, ¿en qué tenemos que dar fruto? Buena pregunta, ¿cierto? ¿En qué tenemos que dar fruto? Hermanos, en muchas cosas. Pero resumámoslo en dos cosas, en dos aspectos. En el fruto del Espíritu, que son rasgos de carácter, que habla del comportamiento del cristiano. Dios quiere que nosotros sembremos en el Espíritu para que del Espíritu cosechemos vida y paz. ¿Qué se cosecha cuando sembramos para el Espíritu? Vida y paz. Eso vale un billete, la vida y la paz. Eso no tiene precio, mejor dicho. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, es ese carácter que se desarrolla y Dios quiere que nosotros desarrollemos. ¿Y dónde está revelado el fruto del Espíritu? En Gálatas capítulo 5, 22, que no quiero ahondar en eso, pero si quiere colóquelo ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Espere, amor. ¿Saben qué tenemos que crecer? En amor. Y si yo permanezco en Dios, voy a permanecer también en el amor, según este texto del Padre, del texto que estamos estudiando. Déjese ahí para que lo miren, como referencia. Tenemos que crecer en amor. Si usted como cristiano sigue siendo el mismo altanero, odioso, grosero con las personas, hermano, usted tiene que crecer y dar fruto en esto. De lo contrario, usted puede ser cortado. Hay que crecer en el amor. Hay gente que ha sido condicionada por muchas cosas y son muy bélicos, son muy violentos, pero pues si estamos en el Espíritu, si estamos sumergidos, el Espíritu nos va a convencer a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y nos va a convencer que tenemos que amar. ¿Cierto? Soportar, la Biblia dice, soportados los unos a los otros, amaos los unos a los otros, ¿cierto? Llevar las cargas los unos de los otros. Pero a veces estamos tan ensimismados en nosotros que nosotros no damos esa clase de fruto. Entonces, el amor, el gozo. Dios nos llama a dar fruto de gozo, estar alegres, cualquiera que sea nuestra situación. Hay una gran diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad la puede sentir cualquier persona. El gozo solo lo pueden sentir las personas espirituales. La Biblia dice que Jesús sufrió el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz con el gozo puesto delante de él. Pablo, desde una cárcel, privado de su libertad, dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos. ¿Cómo es posible que uno metido en una cárcel, cómo es posible que uno va directo en una cruz y esté gozoso? ¿Cierto? Dios quiere desarrollar gozo. Felicidad es algo que cualquier persona puede experimentar. Invíteme usted a un almuerzo y verá lo feliz que me pongo. Pero después de un rato ya se fue la felicidad y hasta la comidita también. Entonces, se fue. Regálele a usted un par de zapatos, usted ¡ay, qué alegría estos zapatos! Y se pone feliz, pero al otro día ya están arrugados de tanto caminar, ¿cierto? Y la felicidad pasa, el gozo permanece. Así que vienen las dificultades, las tribulaciones, tanto caos que estamos viviendo en este mundo, hermanos, pero podemos permanecer gozosos, gozados y alegrados en las tribulaciones. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué nos tenemos que alegrar? No porque eso sea un motivo de risa o de alegría, no. Las tribulaciones producen tristeza, sí. Pero el gozo que debemos sentir es lo que esas tristezas, esas tribulaciones van a producir en nosotros. ¿Sabe qué va a producir en nosotros las tribulaciones que estamos viviendo? Y por eso debemos estar gozosos. Van a producir fruto, más fruto y mucho fruto. Porque la Biblia dice en este pasaje que estamos estudiando que el pámpano, el hermano que dé fruto, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo podará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y sabe que si las ramitas hablaran, eso de podar duele. Y a veces Dios nos poda y nos duele.
¿Sabe por qué? Porque somos pámpanos que estamos llevando fruto. Y Dios empieza a podar y a prohibir y a quitar y a sacar de nosotros porque está interesado en que llevemos fruto. Y nosotros decimos, ay, no, no más. Pero ahí vamos en la presencia de Dios y eso debe producir en nosotros gozo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que debemos crecer. Debemos crecer en estos aspectos de carácter. Volvamos al texto. Bueno, dejémoslo ahí. En gozo, en paz, paz. Debemos crecer. La paz es algo que se desarrolla, lo mismo que la paciencia. Es muy fácil sentir paz cuando estoy en un hotel al lado del mar, ¿cierto? En una silla reclinable, con sombra, con uvas, con bebidas frías, con dinero. Y allá decir, qué paz la que siento. Y pasan las gaviotas, qué paz. Pero usted siente paz cuando usted está en su casa y se alborotan en el trabajo, se levanta su jefe, su compañero contra usted. Fuera de eso, en su casa hay enfermedad. Fuera de eso, en su casa hay problemas. Y usted puede decir, qué paz la que tengo. Pues eso se desarrolla. Y cuando yo estoy conectado a la fuente, viene sobre mí la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que cubre mi corazón. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y aunque estemos en caos, yo puedo sentir paz. Y así la paciencia también se desarrolla, ¿sí? Y por eso es que tenemos que enfrentarnos para cada rasgo de carácter, Dios utiliza lo contrario. ¿Cuántos quieren paciencia? Tenemos que crecer, ¿cierto? Pues Dios va a enviar cosas contrarias a la paciencia para que usted desarrolle paciencia. Como esperar que lo atienden en la EPS. Ay, qué paciencia, ¿cierto? Y así, cosas como esas. Y así debemos crecer entonces también en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la confianza. Este es sinónimo de confianza. Confiar en Dios, debemos crecer en eso. Si usted es un cristiano que lleva 20 años y todavía llora y hace pataletas porque no hay, a usted le falta crecer y dar fruto en la confianza en Dios. Yo tengo que reconocer que más chillón que yo no era nadie, pataletoso y armada la pataleta. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no hay plata para esto? Pero de tanto trasegar, de tanto podar, eso ha dado frutos. Y hoy día, aunque a veces hay dificultades y a veces también falta el dinero o cosas como esas, de alguna manera mi fe se ha desarrollado. Y ahora, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, no, a veces uno se deprime, pero siento que he crecido en la fe. Y debemos crecer en la confianza en Dios. Y así, mansedumbre, templanza. La mansedumbre es fuerza bajo control, ¿no? Hay gente que por ocultar su pecaminosidad dice, yo soy manso pero no menso. Y que no me la monten porque yo soy hijo de Dios, aleluya. Y el que me la hace me la paga. Falta de amor. Dios nos manda a ser mansos pero no mensos, pero en el sentido correcto de la palabra mansedumbre. Mansedumbre es una fuerza que ha sido domada, como cuando el caballo salvaje es domado. Eso es mansedumbre. ¿Han visto un caballo manso? Pues tiene un potencial para la fuerza, pero le obedece al dueño. Dios quiere que nosotros seamos domados. Dentro de nosotros hay una bestia salvaje. Mira al hermano que está al lado y dígale, a bestia. Pues esa bestia que llevamos por dentro tiene que ser domada. Y cuando es domada podemos decir, hemos crecido en mansedumbre, porque nosotros somos peligrosos.
Nosotros somos asesinos en potencia. Cualquiera que odie a su hermano es un asesino, dijo Jesús. ¿A cuántos les ha dado hambre? Yo estoy convencido que usted con hambre es un peligro. Y tiene que domar esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Ser domados. Y por último, templanza, que significa dominio propio. Dominio propio. Dominarnos. El que es capaz de domarse a sí mismo es capaz de domar una ciudad, ¿cierto? Es mucho mejor que alguien que doma una ciudad cuando alguien se ha conquistado a sí mismo. Una de nuestras guerras espirituales es ganarnos a nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay una tendencia a hacer lo malo, ¿cierto? A hacer lo malo y somos avispados. No, ese diablo así, no, el diablo no, usted. El que es así es usted. No, esta pereza, diablo asqueroso. No, el perezoso es usted, ¿sí? El indisciplinado es usted, no el diablo. El diablo es diablo y el diablo es puerco. Y es nuestro enemigo y también hace sus fechorías. Pero tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Y eso solo se hace cuando permanecemos conectados a la fuente del Espíritu Santo. Y le entregamos a Él el control de nuestras vidas. Amén. En esa área debemos dar fruto. ¿En qué? En carácter. En los frutos del Espíritu. Eso es puro carácter. ¿Quieren ver a Jesús? ¿Alguien quiere ver a Jesús? Jesús es eso. Jesús era amor, Jesús era gozo, Jesús era paz, Jesús era paciencia, Jesús era benignidad, Jesús era bondad, Jesús era fe, Jesús era mansedumbre, Jesús era templanza. Contra Él no había ley. Y uno de los propósitos de Dios con nosotros aquí en la tierra para ser cristianos es que lleguemos a ser como Jesús en carácter. Amén. Y otra cosa en la que debemos dar fruto, dije que en dos aspectos: uno en el fruto del Espíritu y otra en los dones espirituales. Iglesia, estamos viviendo tiempos tan terribles que se hace necesario que se levante una iglesia ungida, que se desarrolle y que crece y da fruto en el fruto del Espíritu, pero que también se mueven los dones espirituales. Hay algunos sectores que se han vuelto carisfóbicos. Le tienen fobia a los dones, pero los dones Dios nos los entregó a nosotros. Y es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en los dones espirituales. Pero la única manera de manifestar y crecer y dar fruto en los dones espirituales es estar conectados y permanecer. Permanecer en el Señor. Eso tiene que estimular. En estos momentos se está requiriendo de una iglesia que se mueva en lo portentoso, en lo milagroso, y eso es la voluntad de Dios. ¿O no es la voluntad de Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños? Bueno, es muy fácil que un anciano sueñe sueños porque a toda hora vive durmiendo, ¿no? Uno a veces predica y ya están los ancianos. Y uno dice amén, amén, aleluya, sí. Pero dice que estoy hablando de algo espiritual, sobrenatural. Los ancianos soñarán sueños. Yo estoy esperando a los ancianos de esta iglesia que vengan y me digan: pastor, el Señor me reveló algo a través de un sueño. ¡Wow! Uy, qué lindo es eso. ¿Acaso eso no es posible? Claro. Que se levante uno de nuestros jóvenes y diga: pastor, tuve una visión. La Biblia dice: nuestros jóvenes verán visiones. Pero nos escandalizamos con eso, cuando para la iglesia primitiva eso no era un escándalo, eso era algo cotidiano. Para ellos era normal ver milagros, prodigios, los dones manifestados, ver visiones. Ellos veían los ángeles que Dios diseñó, no para adorarles, no para orarles, sino para que sirvieran a la iglesia. ¿Usted se imagina una iglesia despierta dando fruto en lo sobrenatural, y que uno hable y los ángeles a uno lo acompañen para reprender las obras de las tinieblas? Para desbaratar todas esas ideologías que se levantan y se legalizan allá en el Congreso. Lo necesitamos, iglesia.
Necesitamos crecer y dar fruto en lo sobrenatural. Y no podemos espantarnos de lo sobrenatural. Para la iglesia primitiva era normal los dones espirituales. Eran tan normal que al apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, una iglesia hasta descarriada, pero se movían los dones espirituales, y él le tocó colocarle y decirle: venga, que si ustedes los dones espirituales los necesitan, pero ¿sabe qué necesitan ustedes? Que desarrollen el fruto del Espíritu. Ustedes necesitan el amor. Y por eso el capítulo 12 de Corintios está ahí metido entre los dones espirituales. Pero eso no quiere decir que no sea importante los dones espirituales. Los necesitamos. Hoy la gente se escandaliza porque alguien dice: tuve una visión. En estos días hubo un joven que tuvo una visión, y yo escuché la visión de él, y yo: tremendo, esto es de Dios. Y cuando voy y miro los comentarios en el Facebook, los anticarismáticos o carisfóbicos: ¿quién dijo la palabra de Dios es suficiente? Sí, de eso no estamos alegando. La palabra de Dios es suficiente. Pero es que la palabra de Dios también nos revela que en los postreros tiempos los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Yo creo que mi hija profetizará. Mis hijas profetizarán. Tus hijos profetizarán. Eso dice la Biblia, y tenemos que buscarlo y desarrollarlo para dar fruto. Usted se imagina una iglesia que crece, que da fruto en carácter y que da fruto en lo sobrenatural. Hermanos, nos convertimos en luz y sal en medio de las tinieblas. Lo necesitamos. Y miraba una cantidad de comentarios. ¿Qué estupidez es esa? Ay, Dios mío. La Biblia dice: no menospreciéis las profecías y no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Cuando nos levantamos a juzgar a aquellos que Dios sí usa para visiones, sueños, estamos apagando la presencia del Espíritu Santo. Y es posible que nos convirtamos en un pámpano que no dé fruto, y a la larga Dios nos tenga que cortar. Así que no menospreciemos lo que ya Dios nos entregó y lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que se mueva en lo sobrenatural y que se mueva en el carácter de Cristo. Una iglesia que es usada en los dones, pero se comporta como Cristo. ¿Sabe cuál fue el problema de Sansón? Sansón era un hombre que se movía en lo portentoso, pero en los rasgos de carácter le gustaba beber, le gustaban las mujeres, y decía: a mí me gustan las mujeres. Se metía con las filisteas, se metía con todo el mundo. Algunos se ríen porque conocen la canción. Ese era Sansón. ¿Y sabe qué hizo Sansón? Convirtió en un juego de niños el llamado que Dios le había hecho. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dijo: ah, sí, venga para acá. Le quitó su fuerza y lo entregó a los filisteos. ¿Y sabe qué? Le quitaron los ojos, la visión. ¿Y sabe qué le quitaron? La fuerza. ¿Y sabe qué pasó con él? Se convirtió en el hazmerreír de los filisteos. Se burlaban de él. Lo colocaban después de que era un profeta, un hombre de Dios, un juez de Dios, lo pusieron en el molino y la gente se burlaba de él. Eso le pasa a aquellos que no dan fruto, aquellos que no crecen. Son sacados y se convierten en el hazmerreír del mundo. Ahora sí se me fue la iglesia todos. Creo que tenemos que hacer algo, iglesia. Es preocupante. Vemos una iglesia muy divertida, una iglesia muy farandulera, creo yo. Nos gusta mucho la farándula cristiana. Nos gusta el Facebook, hay gente que ora hasta por el Facebook. Para que digan: ay, tan espiritual que es, hermano, no ore por el Facebook. La Biblia dice: entra en tu cuarto a escondidas. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero la gente que ora por el Facebook le quiere mostrar al mundo, al público, cómo ora.
Yo creo que si en ese tiempo existiera el Facebook cuando esa palabra se escribió, hubieran boleteado a los del Facebook. El Facebook es una buena herramienta para evangelizar, para predicar, para dar buenos mensajes, claro que sí, pero no para orar. La oración es en el secreto. Amén. Dios quiere que demos fruto en todas las áreas. Cuando tengamos esas dos cosas bien claras y trabajemos por eso, mire hermanos, créame que vamos a correr por cuenta de Dios. Y Dios va a decir, pidan lo que quieran. Si ustedes caminan dando fruto en el fruto del Espíritu, carácter, pareciéndose a Cristo, y dan fruto en lo sobrenatural, vamos a correr por cuenta de Dios. La parte financiera no será un problema, créame. Dios nos dará los recursos que necesitemos. Pidan lo que quieran. Amén. Que Dios nos ayude en estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo. Mire, hermanos, quiero terminar diciendo eso. Yo creo y yo siento en mi espíritu que nosotros estamos a las puertas del cielo o a las puertas del infierno. Estamos viviendo momentos tremendos donde lo profético, lo apocalíptico se está cumpliendo enfrente de nuestras narices. Oiréis de guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, pestes, virus. Mire los virus tremendos que se están levantando. Virus que pueden llegar potencialmente a convertirse hasta en una pandemia. Tremendo. Pestes, hambres. En Venezuela hay hambre. Mucha necesidad. ¿Cierto? No tenemos que ir tan lejos. Acá en Colombia hay hambre. Sectores donde hay tanta riqueza, donde hay oro, esmeraldas, pero alrededor hay tanta pobreza, tanta hambre, ¿cierto? Se levantará nación contra nación. Se levantarán falsos profetas diciendo yo soy el Cristo y harán grandes señales. Ahí está el temor de algunos. No, es que las señales las hacen los falsos profetas, sí, pero los hijos de Dios también deben hacer señales en el nombre del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que no le tengan miedo a lo sobrenatural. Vamos a crecer con el carácter de Cristo primeramente como fundamento, el amor de Dios como fundamento, y que venga el resto de frutos a nuestras vidas. ¿Cuántos me quieren acompañar a hacer eso? Coloquémonos en pie, vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios. Yo creo que podemos, en primera instancia, hermanos, yo creo que la iglesia necesita arrepentirse. Arrepentirse de tanta liviandad, de tanta falta de compromiso, de tanta excusa. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que arrepentirnos de nuestra indiferencia. Cuando no oramos, somos indiferentes con el Señor. Sabemos que Dios está ahí, pero no lo miramos. Eso es indiferencia. Y alguien dijo, hay alguien peor que un ateo. Y es aquel creyente que cree que Dios existe, pero que vive como si Dios no existiera. Ese es peor que un ateo. Tiene doble condenación. Por eso debemos pedirle perdón a Dios si no lo hemos tenido en cuenta en tantas cosas. Porque Dios quiere que estemos conectados a cada instante. A cada instante. Incline su rostro y respondamos en oración a lo que Dios nos ha hablado hoy. Señor, perdónanos. Tú nos has colocado como hijos tuyos para que vayamos y demos fruto y el fruto permanezca. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto, dice tu palabra. Ayúdanos a dar fruto, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a parecernos a Jesús
Ayúdanos a mirar como Cristo mira, a mirar como tú miras, a apasionarnos por lo que a ti te apasiona, Señor, a amar como tú amas, a dar como tú das, a responder como tú respondes. Ayúdanos a gobernar, Señor, oh Padre, nuestras vidas a través del señorío de Cristo. Que tú seas el dueño de todo lo que nosotros decimos, que tú seas el dueño de todo lo que pensamos, de todo lo que miramos, de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras almas. Señor, tu palabra dice que aquel pámpano que da fruto va a ser podado, va a ser limpiado, y en esa limpieza, Señor, tal vez hay dolor, frustraciones, pero te damos gracias porque estamos en las manos del labrador, de aquel que tiene un proceso. Estamos en manos del Dios de los procesos, y que hace que tus hijos vayan y den más frutos, porque tú eres el labrador que limpia a tu pueblo. Levanta tus manos al cielo y déjate limpiar en esta mañana por la presencia del Espíritu Santo, y dile: Señor, limpia mi corazón, limpia, Señor, oh Padre, mira esas hojas secas, Señor, esas ramas secas que están dentro de mi corazón, Señor, ven a quitarlas, Señor, a exterminarlas, porque quiero hacer tu voluntad. Señor, mira esa naturaleza pecaminosa, mira esa iniquidad, Señor, oh Padre, que está en medio de los corazones. Ven a reprenderla, ven a anularla, Señor. Tan solo, Señor, oh Padre, una orden tuya, Padre, que tu sangre limpie nuestras conciencias, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Tu palabra me enseña que tu sangre tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Gracias te doy, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas. Allí en la intimidad con Dios, habla con el Señor y dile: Señor, quiero dar fruto, quiero crecer y dar fruto espiritualmente. Quiero estar conectado a la fuente de vida, porque mi vida depende de mi conexión contigo, Señor. Tu palabra dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará deterioro, corrupción, y se cegará, Señor, oh Padre, muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, recogerá vida y paz. Dile al Señor: yo quiero ser un creyente espiritual. Quiero ser un creyente espiritual, pero quiero ser un creyente, Señor, hacedor de tu palabra. Habla con el Señor. Él está en medio de nosotros. Aprovecha este instante, no lo dejes pasar. Él está aquí. Entra en la presencia de Dios. Disfruta su presencia. Aprende a moverte en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dile: Espíritu de Dios, llena mi corazón, llena mi vida. Ven a mi alma, ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi habitación, ven a mis hijos, ven, Señor. Levanta tus manos al cielo. Digámoselo cantando al Señor: Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Tu gloria desciende a un lugar. Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Levanta tus manos al cielo y dile: ven, 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 Espíritu
Espíritu Santo, ven. Espíritu de Dios, llena nuestros corazones. Ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. ven a llenar nuestras almas, nuestras vidas, nuestros cuerpos. Llena este lugar. Porque cuando tu gloria desciende, Señor, cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, yo espero por ti. Yo espero por un avivamiento en mi alma. Yo espero, Señor, por un toque del Espíritu. La vida cristiana no pueden ser meramente palabras. Señor, la vida cristiana, Señor, tiene que ir acompañada con la demostración del poder del Espíritu Santo, que transforma, que cambia, que rompe las cadenas, que rompe los yugos. Y en esta mañana, Señor, yo presento a tu pueblo. Señor, en esta hora, en el poderoso nombre, yo me sumerjo en tu presencia. Me cubro, Señor, oh Padre, con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Y tomo, Señor, la autoridad que tú me has dado como ministro de este lugar. Señor, tú nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y tomo autoridad en esta hora para reprender los demonios, para reprender los espíritus, para reprender toda fuerza del mal. Y en esta hora declaro libertad. Señor, llamo a tus ángeles, Padre, Señor, oh Padre, para que ministren liberación, sanidad, rompimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que se rompan las ataduras, que se rompa, que se desvanezca esa iniquidad, esas tinieblas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, declaro libertad. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy, ven a hacer como tú quieras. Señor, en esta hora yo rompo, Señor, las ligaduras de impiedad. Yo rompo, Señor, las ataduras. Señor, oh Padre, toda negociación con el enemigo, con el diablo, con la impiedad se rompe. Abra su boca, declare en esta hora su compromiso con Dios. Dígale: Señor, en esta hora voy a tener comunión contigo. En esta hora tomo autoridad para romper todo mal hábito, toda mentira, toda hipocresía, toda falsedad. Señor, toda ruina se rompe en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, ven a traer libertad, que se abran los cielos, que ministre, Señor, oh Padre, tu presencia en cada lugar, en cada casa, en cada persona, en cada vida, en el nombre de Jesús. Padre, declaro esta iglesia una iglesia bendecida, que crece, que da fruto para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Padre, se rompe, se rompe, se rompe todo yugo, se rompe toda tibieza, se rompe toda maldad, se rompe, Señor, toda frialdad. Se abren los cielos, se abren los cielos en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Vengan los músicos, ayúdenme a ministrar en el nombre de Jesús, porque en medio de la alabanza allí hay libertad. Yo creo en el poder de la alabanza, iglesia. Con la alabanza, con la adoración, se rompen cerrojos, se rompen los yugos, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, levanta tus manos, iglesia, y aprovecha este tiempo. Hoy es un día para romper todo aquello que está impidiendo tu crecimiento. Tú tienes que crecer. Se rompe, Señor, oh Padre, todo terreno infértil. Viene una tierra que da fruto, Señor, oh Padre, que es fértil, en el nombre poderoso de Jesús. A ver, iglesia, yo quiero escuchándole a usted clamar al Dios de los cielos. Dígale: Señor, aquí estoy. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Ven a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, se rompe, se rompe. Abre tu boca, abre tu boca.
Habla con Dios, toma autoridad. Tú no has sido diseñado para ser cortado. Tú has sido diseñado para dar fruto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Se rompen las cadenas. Tu gloria, cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Se rompe. Los muertos se sanan, se rompe. Rompe los yugos. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Llena este lugar, Señor. Levanta tus manos al cielo. Ven a este lugar, Señor. Es con tu presencia que huyen los demonios. Presencia, Señor, es con tu presencia que se rompen las cadenas en nuestra alma. Es con tu presencia, Señor, que se rompe todo yugo. Es con tu presencia, Señor, que se rompen los cerrojos. Hoy bendigo a la iglesia, Señor. En tu nombre, Señor, rompo los yugos que han venido colocándose en los hogares, en las vidas. Hoy rompo los cerrojos que han venido a atar las vidas. Hoy los rompo en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe esa atadura que hay con la iniquidad. Aquí hay personas que consumen pornografía. Hoy se rompe esa atadura en el nombre de Jesús. Hoy se rompe esa atadura en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene ataduras con la inmoralidad. Hoy se rompe en el nombre de Jesús y se levanta un fruto, se levanta un pámpano que da fruto, un pámpano limpio. Un pámpano sucio no puede dar fruto. Hoy se rompen esas ataduras, esa atadura de inmoralidad. Hoy declaro libertad en tu pueblo, en las mentes. Hoy declaro libertad en el nombre de Jesús. Hoy se rompen las ataduras de ruina. Hoy se rompen las ataduras de ruina. Esas ataduras que han venido de generación en generación. En el nombre de Jesús se rompe esas ataduras de ruina, de pobreza. Esas ataduras de enfermedad hoy las rompo en el nombre de Jesús. Y clamo a los cielos, clamo al Dios de los cielos, que venga con sus ejércitos a ministrar a tu pueblo. Sopla ahora liberación, sopla ahora liberación. Libertad, libertad. Vamos, iglesia, declara libertad. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo viviremos para el Señor, limpios, santos, apasionados por la presencia de Dios. Se rompen los yugos, se rompen en el nombre de Jesús. A ver, iglesia, empiece a levantarse un clamor. Hable con el Señor. Tome autoridad. Tome autoridad, tome autoridad. Empiece a orar. Yo quiero escuchar a la iglesia orar. Tú tienes autoridad. Dios te ha sentado en los lugares celestiales. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Toma posesión del lugar que Dios te dio. Toma la autoridad que Dios te entregó. Él nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos escondidos con Él.
Señor, en esta hora yo vengo a reprender las obras de las tinieblas. En tu nombre, es en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre del soberano Rey. Por encima de ti no hay nadie. Soberano, por encima de toda potestad, imperio, reino, trono, eres tú el soberano Rey. Es en tu nombre que vengo a deshacer, en el nombre poderoso de Jesús, las obras de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, declarando libertad de este pueblo, en el nombre de Jesús, y declarando que no será un pueblo que se seca, no será un pueblo que vive en ruina, no será un pueblo lleno de enfermedades. Será un pueblo de bendición, de victoria, de sanidad, de unción, de llenura del Espíritu, de demostración del comportamiento de un cristiano, en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo. Toma autoridad, abre la boca, habla con Dios, habla y dile: aquí estoy, Señor. Ruégale a Dios, suplícale a Dios por tu vida, por tu casa, suplícale al Señor. Pero a Satanás ordénale que se vaya de tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Satanás, te ordeno, suelta las vidas, espíritus inmundos, suéltalas ahora. Liberación, liberación ahora. Libertad en el nombre de Jesús. Declaro libertad en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hogares libres de ruina, hogares libres de adulterio, libres de inmoralidad, libres, se rompen las tinieblas. Hogares libres de todo hechizo, de todo conjuro de las tinieblas, de toda palabra o oración contraria que se ha levantado contra el pueblo. Lo declaro libre. Hoy tomo autoridad. Ministro liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hogares libres de la opresión, libres de la opresión demoníaca, libres. Se va ahora, se va en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos se van de los cuerpos, espíritus inmundos se van ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de ruina se van ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toma autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Declaro liberación en esta mañana. Levanta tu voz al Señor y dile: libera mi vida, libera mi casa, libera mis pensamientos, libera mis palabras, libérame, Señor. Yo quiero caminar contigo. Se rompen los yugos, se rompen. Anda, rabaso, arabacanda. Todos orando, todos reprendiendo al enemigo, todos consagrándose al Señor, todos orando, todos buscando la gloria. A ti clamamos a los cielos. Se rompen las cadenas, se rompen la opresión, liberación, suelta bendición, la gloria tuya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declare libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. Liberación de maldiciones generacionales que han venido azotando tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. No será mi casa una casa de pecado, mi casa será una casa de oración, mi casa será una casa de Dios, mi casa será una casa al servicio de Dios. Se rompe. Hoy se levanta un pueblo ungido en el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos al cielo, por favor. Levante sus manos al cielo y dígale: Espíritu Santo, por favor, toma el control de mi vida. Apodérate de mí, apodérate de mi corazón, apodérate de mi vida, apodérate de mi cuerpo, de mis pensamientos, apodérate de mis ojos, apodérate de mis oídos, apodérate de mis manos, apodérate, Señor, de mis intenciones, Señor, de mi corazón, de mis sentimientos. Apodérate, Señor, de mi cuerpo. Que mi sangre fluya, Señor. Señor, oh Padre, tu sangre, Señor, tu sangre limpia, santa. Señor, ven a santificarnos con tu sangre. Que estemos limpios hasta los huesos. Que estemos limpios, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Quiero caminar contigo. Quiero obedecerte. Quiero ser un instrumento de tu gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios.